Dicen que en Viernes Santo el diablo anda suelto porque Dios ha muerto. Pero lo que se me metió a la casa no era el diablo, era algo más viejo. Algo que venía oliendo a hierba quemada y sangre de gallo desde las sierras de Durango. Soy subteniente del ejército y siempre me burlé de las supersticiones. Hasta que una risa de niña me dobló las piernas y el café se me convirtió en chapopote en las entrañas. Esta es la historia de cómo un altar profanado casi me arranca el alma. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. El demonio de Semana Santa, escrito por el Cuentacuentos. El sabor a cobre y hiel me inundaba la garganta. No era un vómito normal, de esos que te dan cuando te pasas de tequilas o cuando el rancho del cuartel te cae pesado. Esto era negro, espeso, como el aceite de motor quemado, y caía sobre el piso de tierra a la casa de mi madre con un sonido sordo, como si estuviera expulsando pedazos de mi propia sombra. Sáquelo todo, hijo. Sáquelo porque esa porquería no es suya. Se la sembraron en el monte. Sentía los manotazos de la seña Domitila en mi espalda. Eran unos golpes secos, cargados de una fuerza que no cuadraba con sus manos arrugadas y flacas. Yo, un subteniente de infantería, un hombre formado para no rajarse ante los balazos, ni ante el sol calcinante de la sierra, estaba ahí tirado, chillando como un recluta en su primera semana, con el pecho ardiendo como si me hubieran pasado un fierro de marcar ganado. Todo por los monos cabezones, y por andar de cumplido en un cerro donde la ley no es la constitución, sino lo que dictan los señores que siembran la maldición verde. 2 horas antes, yo iba volando en mi Cheyenne por la carretera, con el cuerpo hecho un nudo y el retrovisor quemándome los ojos. No dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver a esa niña de blanco sentada en el asiento posterior, con su cara de cera y sus ojos de pozo vacío. Pero no había nada, solo el olor a incienso barato y a podrido que se me había pegado a la ropa desde que salí huyendo de mi departamento en Culiacán. Llegué a la casa de mi jefa en un pueblo perdido cerca de la zona de los valles, allá por Badiraguato. Eran las 8:16 de la noche. El aire de Semana Santa se sentía espeso, como si el cielo estuviera hecho de plomo. Al bajarme de la troca, las piernas no me sostenían. Vibraban como si todavía sintiera el motor a todo lo que da. Mi madre salió del porche, me vio la cara de muerto y ni me preguntó nada. Nomás me agarró del brazo y me metió. Ahí estaba la comadre, la seña Domitila, una mujer que no usa rosario sino un collar de colmillos de jabalí y cuya mirada parece que te está leyendo el acta de nacimiento y los pecados que aún no cometes. Traes la sombra pegada, muchacho. Me dijo sin saludar, soltando un humo denso de su cigarrillo de hoja. Te viene oliendo los pasos una criatura que no es de este mundo. Una que alimentaron con sangre de gallo y sudor de traidor en la sierra. Yo quería decirle que eran puras tonterías, que yo soy un hombre de armas, entrenado en el colegio militar. Pero me acordé de lo que pasó hace 2 horas en mi sala y se me cerró la boca. Viernes Santo por la tarde. El calor en la ciudad estaba de la fregada, de ese que te pone de malas y te hace sentir que la ropa se te pega al alma. Yo estaba de descanso, tirado en el sofá viendo una película para matar el tiempo. Tenía mis funcos, esos muñequitos de cabeza grande que colecciono, bien formaditos en su mueble de cristal. Mi orgullo. Fíjate qué tontería ahora que lo pienso. De repente,
Oí un ruidito, como si alguien estuviera golpeando los vidrios con las uñas. Pensé que eran las hijas de la vecina, un par de escuinclas latosas que siempre andan corriendo por el pasillo del edificio. No les di importancia. Pensaba que estaban jugando a las traes. Pero luego vino la risa. Fue una risa cristalina, menudita, de una niña como de 4 años. Pasó corriendo frente a la puerta de mi cuarto. La vi de reojo, un vestido blanco, mugroso en las orillas, deshilachado, y unos pies descalzos que no hacían ruido contra el piso, pero que dejaban una marca de humedad grisácea, como si viniera caminando por un fango que no se seca. Se metió al baño y cerró la puerta. Escuché al seguro girar. ¡Ya! ¡Sálganse, niñas! No estoy para juegos, que es día de guardar. Grité, parándome del sofá con la paciencia bien corta. Fui a la puerta del baño y toqué. Nada. La risa se escuchaba adentro, bajita. Una risita que se sentía como si te pasaran un hielo por la nuca. Intenté abrir y estaba trabada. Forcejeé con fuerza de soldado hasta que la manija se aflojó con un crujido seco, como si se quebrara un hueso. Entré de golpe, esperando pescar a la escuincla de un brazo. El baño estaba vacío. La ventana de ventilación tenía el pasador puesto por dentro. No había dónde esconderse, ni en el gabinete ni tras la cortina. Me quedé helado, pero mi mente buscó la lógica de manual. Es el golpe de calor, es el cansancio de las guardias nocturnas. Me salí al pasillo y me asomé por la ventana que da al patio central. Ahí estaban las hijas del vecino, bañándose en una alberquita de plástico, gritando a lo lejos bajo el sol. No había forma humana de que hubieran entrado a mi casa. Regresé a mi cuarto. El corazón ya me iba a 1000, golpeándome las costillas como un pájaro encerrado. Me senté en la cama y traté de despejar la mente. Pasaron 10 minutos. El silencio de la tarde se volvió espeso, de ese que te zumba en los oídos y te hace sentir observado por las paredes. Entonces, la vi salir del baño. No caminaba normal. Se movía con espasmos, como si sus coyunturas estuvieran rotas y alguien las estuviera operando con hilos invisibles. Salió del baño y se fue directo a la cocina, riéndose otra vez, pero ya no era una risa de niña. Era el sonido de una hiena intentando imitar a un humano, un chillido que me raspó los nervios. En ese momento se me acabaron los huevos, se me doblaron las rodillas y sentí como si 2 manos invisibles, pesadas como lápidas, me agarraran de los hombros y me empujaran hacia el suelo. El aire se me acabó, el departamento se puso helado, un frío de hielera de morgue que te cala hasta el tuétano. Me acordé de mi tía, la más rezandera de la familia. Me había hablado de una oración que se usa cuando el mal te respira de cerca, la Magnífica. Yo nunca le puse importancia, me parecía cosa de viejas miedosas, pero en ese momento, con la cara pegada al piso y sintiendo una presencia oscura que me olfateaba la nuca, las palabras empezaron a salirme de la memoria como un milagro. Engrandece mi alma al Señor. Apenas me sabía el inicio, lo repetí como un loco, una y otra vez, con la lengua pesada. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Sentía que el suelo vibraba. Esa cosa estaba en la cocina, haciendo un desmadre. Escuché cómo tiraba mis platos, cómo aventaba mis monos cabezones contra la pared. El estallido del plástico de mis funcos, rompiéndose, sonaba como disparos en la unidad. Me dolió ver mi colección destruida, pero más me dolió el miedo de no poder levantarme. Saqué fuerzas de quién sabe dónde. Agarré las llaves de la camioneta y bajé las escaleras de mi edificio de 2 en 2, sin mirar atrás. Mientras corría al estacionamiento,
Escuché que la risa ahora se convertía en un grito ronco, un graznido de sopilote grande que bajaba por el cubo de la escalera persiguiéndome, burlándose de mi uniforme y de mi rango. Eso que viste no era una niña, mijo, me dijo la seña Domitila en la mesa de la cocina, después de que terminé de escupir ese chapopote negro. Ella me miraba con una mezcla de lástima y regaño. Me había quitado la camisa a la fuerza. En mi pecho, justo arriba del esternón, tenía 3 rasguños largos, morados, que me ardían como si me hubieran echado sal y limón. usted se metió con lo que no debía en el monte. ¿Qué hizo hace 2 meses allá arriba, en el Triángulo Dorado? Haga memoria, subteniente. Los muertos de Semana Santa no perdonan a los que profanan sus nidos de sangre. Cerré los ojos, y el olor a hierba quemada y a tierra removida volvió a inundar mi nariz. Me vi a mí mismo, bajo el sol de la sierra, con el machete en la mano y el humo de la quema cegándome, frente a un altar que nunca debimos haber tocado. El calor de la cocina de mi madre era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Afuera, el viento de la noche soplaba entre los árboles de mango, con un silbido que parecía un lamento. La seña Domitila me pasó un jarro con un té que olía a tierra y a fierro viejo. Bébase esto, subteniente. Necesita que el cuerpo le pese, porque ahorita su alma está floja, y si está floja, esa cosa se le va a meter como el agua en la arena, ordenó la vieja mientras encendía una veladora de cebo que soltaba un humo negro. Cerré los ojos, y de golpe ya no estaba en la seguridad de la cocina. Estaba de vuelta en febrero, en los picachos de la Sierra Madre, donde el aire es ralo y la muerte tiene ojos de halcón. Habíamos recibido el pitazo de un plantío grande cerca de una comunidad que ni en los mapas aparece, allá por la zona de los barrancos. Subimos con la tropa en 3 Humvees, rebotando entre las brechas. El sol nos estaba cocinando vivos. Cuando llegamos, el olor a hierba era tan fuerte que te mareaba. Era un valle escondido, verde, brillante, rodeado de cerros pelones. Empezamos la chamba de siempre, el machete, el diésel y el fuego. El humo de la quema se elevaba como una columna negra que le avisaba a todo el mundo que el ejército andaba ahí. Pero mientras mis soldados terminaban de echarle lumbre a la última hectárea, le dio por caminar hacia una pequeña cueva que se veía al pie de un acantilado de piedra caliza. Subteniente, no se aleje, me gritó el sargento. Pero yo, con la soberbia de quien cree que el uniforme lo hace invulnerable, me metí. Adentro, no olía a hierba, olía a matadero. En el fondo de la cueva no había un altar de la Santa Muerte, de esas que venden en los mercados de Culiacán. Era algo más primitivo, una figura hecha de barro y ramas secas, vestida con jirones de tela que alguna vez fueron parte de uniformes militares. Tenía un collar de dedos humanos secos, negros como pasas. A sus pies, la tierra estaba empapada de sangre fresca de gallo, y las plumas negras volaban con cualquier corriente de aire. Pero lo que me detuvo el corazón fue ver una fotografía nuestra. Era una foto de grupo de mi pelotón, robada de alguna red social o tomada desde lejos con un lente largo. Mi cara estaba tachada con carbón y atravesada por una espina de maguey justo en la garganta. Debajo de la foto había un juguete, una muñequita de trapo vieja, sin ojos, con un vestidito blanco mugroso. Es una porquería estos malandros, Dije para darme valor. De una patada derribé la figura de barro. Se deshizo con un sonido de huesos quebrados. Agarré el bidón de diésel y bañé todo el altar, incluyendo la muñeca y la foto. Le eché el cerillo y vi cómo el fuego a su lado devoraba el maleficio. Mientras las llamas crecían, escuché un chillido agudo que salía del fondo de la cueva. Un sonido que no era de un animal ni del viento.
Era como si el fuego estuviera quemando a alguien vivo, que no podíamos ver. Me salí de ahí con un escalofrío que no me dejó en paz en todo el camino de regreso al cuartel. A partir de esa noche, empecé a ver la niña. Primero en mis sueños, luego como un reflejo en los vidrios empañados, y finalmente, este Viernes Santo, decidió entrar a mi casa. Le quemaste el nido a una entidad que los narcos usan para cuidar sus dominios, dijo la seña Domitila, sacándome del recuerdo. Ellos no solo siembran plantas, subteniente, siembran sangre para que la tierra les dé permiso de ser dueños. Esa figura que rompiste era el amarre de un espíritu que ahora no tiene casa. Y como tú le diste la patada, ahora tú eres su casa. De repente, la luz del foco de la cocina parpadeó y se apagó. Mi madre soltó un grito ahogado. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un perro ladraba, ni un grillo sonaba. Solo el goteo de la llave del lavabo. Ya llegó, susurró Domitila. Escuchamos un golpe seco en el techo de lámina, luego otro, como si algo pesado estuviera saltando de un lado a otro. Entonces, desde la sala, empezó a escucharse aquel sonido que me había hecho huir de Culiacán. Una risa menudita, juguetona, pero cargada de un odio que se sentía en el aire como electricidad. No abra los ojos, pase lo que pase, me advirtió la vieja, mientras empezaba a rezar en una lengua que no era español. Escuché la puerta de la calle vibrar. Los cerrojos se movían solos. La presencia era tan fuerte que el olor a hierba quemada inundó la cocina, mezclándose con el aroma de la ruda. Sentí que alguien se acercaba a mí. Un aliento helado me rozó la oreja izquierda. ¿Por qué me quemaste? Escuché una voz infantil, pero que sonaba como si 1000 personas estuvieran hablando al mismo tiempo, desde el fondo de un pozo. Sentí que unas manitas pequeñas y frías como el hielo se posaban en mis hombros. Los rasguños de mi pecho empezaron a sangrar de nuevo. Sentía el líquido caliente bajando por mi piel. Quise gritar, quise pararme y sacar mi arma de cargo, pero estaba paralizado. Mi cuerpo no me pertenecía. Déjalo en paz, sombra sin nombre, gritó Domitila. Escuché cómo lanzaba algo, supongo que agua bendita o algún preparado, porque algo siseó como si cayera sobre una plancha caliente. Un chillido espantoso sacudió las paredes de la casa. El mueble de la cocina se abrió de golpe y los platos salieron volando, estrellándose contra el suelo. Mi madre rezaba la magnífica a gritos, con la voz quebrada. Yo empecé a repetir la oración también, con el poco aire que me quedaba. Engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la humildad de su esclavo. La presión de mis hombros aumentó. Sentí que esas manos me enterraban las uñas en la carne. La risa de la niña se convirtió en un llanto desgarrador. Un llanto que te hacía querer morirte para que dejara de sonar. Tira a los monos, subteniente, gritó la seña Domitila sobre el estruendo. El mal se agarró de lo que más quieres. Esa criatura jugó con ellos, ya no son tuyos. Se convirtieron en puertas. Me acordé de mis funcos, esos que dejé tirados en el piso de mi departamento. Entendí que ya no eran solo juguetes, eran recipientes. El espíritu se había encaprichado con ellos porque yo les tenía un aprecio especial. Se habían convertido en un puente. ¡Que se rompa el vínculo!, rugió la vieja. Sentí un tirón violento, como si me arrancaran una costra de toda la espalda. Un viento negro pasó por la cocina, apagando la veladora y dejándonos en la oscuridad total. Escuché el cristal de la ventana romperse hacia afuera, como si algo hubiera salido disparado con una fuerza brutal. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de paz, no de acechanza. Mi madre encendió un cerillo con las manos temblorosas. La cocina era un desastre. Platos rotos, tierra por todos lados y el olor a azufre y hierba empezaba a disiparse. La seña Domitila estaba sentada en su silla, respirando con dificultad, con el rostro más pálido de lo normal. Ya se fue,
dijo limpiándose el sudor de la frente con el delantal. Pero no se ha ido lejos. Está en el monte, esperando que te descuides. Me miré el pecho. Los rasguños seguían ahí, pero ya no ardían. Estaban empezando a cerrarse, dejando unas cicatrices que parecían mapas de la sierra. Toma esto. Me dijo Domitila, entregándome un collar de cuentas negras con un colmillo de jabalí en el centro. No te lo quites ni para bañarte. Y mañana, en cuanto amanezca, vas a ir a tu departamento. Vas a recoger todos esos muñecos de cabeza grande. Los vas a meter en un costal con sal y los vas a quemar en un terreno baldío. No les llores, subteniente. Si les lloras, ella regresa. Esa noche no dormí. Me quedé viendo la puerta, con la mano apretando el collar y la otra en mi rosario. Entendí que el uniforme verde olivo me protegía de los hombres, pero no de lo que habita en las sombras de los cerros que nosotros mismos profanamos con fuego. El sábado de gloria amaneció con un sol pálido, como si hasta el cielo estuviera crudo después de tanto luto. No pegué el ojo en toda la noche. Me quedé sentado en el catre de la casa de mi madre, con la espalda recargada en la pared y los sentidos alerta a cualquier crujido de la madera. Cada vez que cerraba los párpados, veía el vestido blanco manchado de lodo y sentía ese olor a hierba rancia que se te mete hasta el apellido. La seña Domitila entró al cuarto antes de que cantara el gallo. Traía un costal de ixtle y un bote con sal de grano. Váyase ya, muchacho. El mal está aturdido por la luz del día, pero en cuanto el sol empieza a bajar, va a buscar su rastro otra vez. No se detenga por nada. Si ve algo en la carretera, no frene. Si escucha que le hablan por su nombre, no voltee. Usted va a lo que va. Me dijo con esa voz que no acepta réplicas. Me colgué el collar de colmillo que me dio y sentí un peso real en el pecho. Algo que me daba una seguridad que ni mi bereta de cargo me ofrecía en ese momento. Me despedí de mi jefa con un abrazo apretado. Ella no dejó de persignarme hasta que arranqué la Cheyenne y el polvo del camino lo ocultó de mi vista. El viaje de regreso a Culiacán fue un calvario de 2 horas. La carretera se me hacía eterna. Cada vez que pasaba por debajo de un puente o veía una sombra moverse entre los matorrales de la orilla, se me erizaba la piel. El retrovisor me daba pavor. Tenía miedo de ver esos ojos de pozo vacío mirándome desde el asiento de atrás, pero me mantuve firme, repitiendo la oración de mi tía en voz baja, como un mantra que me mantenía los pies en la tierra. Cuando llegué al edificio, el aire se sentía distinto, pesado. Subí las escaleras y al llegar a mi puerta noté que el ambiente olía a humedad, a pesar de que no había llovido en semanas. Entré con la mano en el collar. El departamento estaba tal cual lo dejé, un desmadre. Los platos rotos en la cocina y mis funcos, mis monos cabezones, regados por toda la sala. Pero había algo diferente. Al acercarme a recogerlos me di cuenta de que las figuras de plástico se sentían calientes al tacto, como si tuvieran fiebre. Y no solo eso, los ojos de los muñecos, que normalmente son simples puntos negros de pintura, parecían seguirme. No me puse a pensar. Saqué el costal de ixtle y empecé a echarlos uno por uno. El Batman, el de Star Wars, el de Spider-Man. Figuras que me habían costado mis buenos pesos y que representaban mis ratos de ocio. Al agarrar el último, uno que tenía una forma de soldado, sentí un piquete en la palma de la mano. Lo solté del susto. La figura cayó al suelo. Y por un segundo, me pareció que el muñeco soltaba una risita menudita, igual a la de la niña. Ya no son míos. Dije en voz alta para convencerme. Son de ella. Eché el último mono al costal. Le vacié el kilo de sal de grano adentro y lo amarré con un cordón de San Francisco que la seña Domitila me había dado. El costal se sentía pesado, mucho más de lo que debería pesar el plástico. Algo adentro se movía. Pequeños golpes contra el ixtle, como si las figuras estuvieran intentando salir. Bajé a la troca y manejé hasta un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Un lugar donde la gente tira escombros y queman basura. No había nadie alrededor, solo el calor del mediodía y el ruido de las chicharras.
Bajé el costal, lo puse en medio del claro y le eché un galón de gasolina que traía en la caja. Saqué los cerillos. En ese momento el viento se detuvo. El silencio volvió a ser ese silencio de tumba que conocí en la sierra. ¿Por qué me haces esto, subteniente? La voz de la niña salió del costal. No era un grito, era un susurro triste como de alguien que tiene mucho frío. Tengo hambre. No me dejes en lo oscuro. Se me nublaron los ojos. Me dio una lástima profunda, una necesidad de abrir el costal y pedirle perdón. Estuve a punto de soltar el cerillo. Fue entonces cuando sentí el ardor en mi pecho. El collar de colmillo me quemaba la piel, recordándome los 3 rasguños, recordándome el vómito negro y el altar de sangre en la cueva. Entendí la trampa. No era una niña pidiendo ayuda. Era el demonio de la sierra usando lo único que podía quebrarme, la compasión. Tú no eres nadie. Dije con voz de mando, la misma que uso con mi tropa. Tú te quedas aquí. Rastré el cerillo y lo dejé caer. El fuego se levantó de golpe, una flama azul y naranja que rugió con una fuerza descomunal. Del costal no salió humo blanco, salió una humareda negra, aceitosa, que olía exactamente igual a la hierba quemada en los operativos. Escuché un chillido largo, un lamento que se fue perdiendo en el cielo de Culiacán, hasta que solo quedó el crepitar del plástico fundiéndose. Me quedé ahí hasta que solo hubo cenizas y un rastro de sal derretida en la tierra. Regresé a mi departamento y por primera vez en 2 meses pude respirar profundo sin sentir que el aire me raspaba los pulmones. Limpié todo, tiré los restos de los platos y trapeé con agua bendita y ruda, como me instruyó la Domitila. Hoy es domingo de resurrección. Estoy sentado en mi sala vacía. Ya no hay repisas con muñecos. Ya no hay colecciones que presumir. Solo está mi uniforme limpio, mi arma y este collar que no me quito por nada del mundo. Mañana tengo que regresar al cuartel. Mañana volvemos a subir a la sierra. Mis compañeros dicen que solo son plantas, que solo es negocio de unos cuantos. Yo ahora sé que allá arriba, donde el gobierno no llega, hay cosas que se alimentan de nuestra sangre y de nuestra ambición. Soy subteniente del ejército mexicano. Siempre creí que mi mayor enemigo era un hombre con una AK-47, pero ahora sé que hay guerras que no se ganan con balas, sino con oraciones a medias y un fuego que lo purifique todo. A veces, por las noches, me parece escuchar una risa lejana que viene de los cerros. Pero luego toco mi collar y recuerdo que yo ya no soy la casa de nadie. Historias como la de este subteniente nos recuerdan que, a veces, el peligro no viene de frente, sino que se nos mete a la casa en lo que más queremos. Si este relato te erizó la piel, suscríbete ahora mismo. Hay muchas más sombras en la sierra que aún no les he contado. No olviden dejar su like para que el algoritmo no nos pierda el rastro. Y sobre todo, comenten. ¿Tienes algún objeto en tu cuarto que te dé mala espina? Los leo. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.